En el sistema religioso actual se ha venido enseñando desde hace muchos años que los que guardamos la ley que el Eterno dio a Moisés nos encontramos bajo maldición. Y para apoyar esta teología, ellos malinterpretan solamente un versículo que es usado por excelencia con el cual cancelan toda la Biblia. Y ese es Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La iglesia toma un fragmento del versículo porque ni siquiera lo leen entero y crean su propia religión basada en una doctrina errada y antibíblica. No tienen mejor idea que tomar las palabras del apóstol más difícil de entender, que es el apóstol Pablo, y malinterpretarlo de una manera increíble. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adonai es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si para los apóstoles que conocieron a Pablo les era difícil entender la forma que él tenía de enseñar, ¿qué te hace pensar a ti que un pastor puede entenderlo después de 2000 años y con todos los cambios que tuvo la Biblia? Es más, acompáñeme a analizar con el diccionario Strong la palabra indocto. Es el número G261 y viene de la palabra griega amatses, que significa directamente ignorante. Y la clave de la malinterpretación es que los ignorantes e inestables tuercen las escrituras. Entonces, si estos pastores estudiaran de verdad la palabra, entenderían que Pablo nunca predicó nada en contra de la ley. Y los que me citan Gálatas 3:10 y me aseguran que lo que Pablo quiso decir es que somos malditos por obedecer a la ley, entonces tendríamos a un Pablo esquizofrénico, porque mira lo que él dice de la ley. Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. A ver, o los pastores no entendieron Gálatas 3:10, o el apóstol Pablo tenía una doble personalidad. Entiende que el apóstol Pablo siempre guardó la ley del Creador, y lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Bien, para poder dejarte este estudio lo más claro posible, te voy a citar muchos versículos, para que juntos veamos si la ley de nuestro Creador es maldición, como lo enseñan en la iglesia, o si es una bendición, como te lo enseñamos nosotros. Así que, toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Vamos a responder 6 preguntas esenciales con respecto a este tema. Número 1. ¿Estamos en maldición por guardar la ley? Número 2. ¿La ley es solamente para el pueblo judío? Número 3. ¿La ley es imposible de cumplir? Número 4. ¿Solamente el Mesías pudo cumplir la ley? Número 5. ¿Cuándo vienen las maldiciones? Número 6. ¿El Mesías cambió la ley? Comencemos. Primer punto. ¿Estamos en maldición por guardar la ley? Vamos a ver si encontramos un versículo que diga que la ley es maldición. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí dice que si guardamos su ley, el mismo Eterno nos exaltará sobre todas las naciones. Pregunta, ¿en qué parte de este versículo dice que somos malditos por guardar la ley? Vamos a otros versículos para ver si encontramos lo que la iglesia afirma. Deuteronomio 28:2 al 5. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí dice que seremos benditos por guardar los mandamientos. No dice que somos malditos por guardar la ley.
hay una gran diferencia entre las palabras de nuestro Creador y las palabras de un pastor, que es un simple hombre que tiene el entendimiento cegado. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pregunta: ¿ves aquí alguna maldición por guardar los mandamientos? Porque lo que yo acabo de leer es que Él nos llamará su especial tesoro. Y perdón, pero yo esto no lo veo como una maldición, sino todo lo contrario, una bendición por guardar la ley de nuestro Creador. Sigamos viendo más versículos a ver si encontramos uno que diga que somos malditos por guardar la ley del Eterno. Salmos 119, 44 al 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El salmista afirmaba ser libre y no estar maldito por guardar los mandamientos. Salmos 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aquí el salmista sufriendo por ver cómo el pueblo no guardaba la ley. Josué 1, 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay maldición por guardar los mandamientos, sino que Elohim nos asegura prosperidad por obedecerle. Proverbios 3, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. ¿Dónde está la maldición por guardar la ley? Sino que dice todo lo contrario: paz, largura de vida y gracia ante los ojos del Creador. Pregunta: ¿hallar gracia ante los ojos del mismo Creador es una maldición? Bien, con estos versículos te he demostrado que guardar la ley del Creador no es maldición. Pero no va a faltar algún iluminado que me diga que la ley es para el pueblo judío. Así que antes que aparezcan, vayamos al próximo punto. Segundo punto: ¿la ley es solamente para el pueblo judío? En ese punto vamos a tirar por tierra esa mentira que enseñan los pastores, de que los mandamientos son para el pueblo judío, porque en realidad los mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Déjame mostrarte algo importante. Éxodo 12, 37 al 38. Partieron los hijos de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Notaste ese detalle? Dice que salieron con Israel multitud de gentes de toda clase. Ahora, con eso en mente, acompáñame a Éxodo 19, 10 al 11. Y el Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. ¿Lo ves? No solamente estaba el pueblo judío como tu pastor te enseña, sino que estaba el pueblo de Israel. Y este pueblo estaba conformado con otras clases de personas. Pero lo que quiero destacar es que el Eterno no dijo prepara a los dos pueblos o prepara a Israel y a los otros pueblos aparte, sino que dijo prepara al pueblo como un todo, como uno solo. A los ojos del Eterno, el que tú guardes sus mandamientos pasas a formar parte de su pueblo, es decir, de un solo pueblo que es Israel. Y esto se alinea con las palabras de Pablo en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Déjame decirte que el linaje de Abraham es el pueblo de Israel.
Y en Efesios 2:11 en adelante te dice que antes, cuando eras gentil, es decir, pagano, estabas sin Mesías, sin esperanza y lejos de la ciudadanía de Israel. Pero mediante el sacrificio del Mesías ahora eres cercano a dicha ciudadanía. Con estos versículos te he mostrado que la ley fue dada al pueblo de Israel, el cual estaba conformada por las 12 tribus de Israel y también por muchas clases de gentes que pasaron a pertenecer al pueblo de Israel y no solamente a la tribu de Judá, como los pastores en su inmensa ignorancia enseñan en las iglesias. Hay otra enseñanza que es de manual en las iglesias y es que la ley es imposible de cumplir. Y esa es la razón por la que tuvo que venir el Mesías a cumplir la ley por ti. Pero eso es otra mentira. Nuestro Mesías vino a redimir a su pueblo y a cumplir lo que la ley hablaba de él. Te invito al próximo punto. Tercer punto. ¿La ley es imposible de cumplir? Veamos qué dice la palabra. Deuteronomio 30, 11 al 15. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que acabamos de leer son las palabras de nuestro Creador y contradice totalmente la teología de los pastores. Y tampoco existe en ninguna parte de la Biblia algo que diga tal cosa. Ahora, hay personas que me podrán decir que solamente estoy citando versículos del Antiguo Testamento. En realidad, para nosotros, la escritura en su contexto, la palabra es una, y es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero les voy a sacar esas inquietudes, así que vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver si obedeciendo a los mandamientos hay maldición, como lo aseguran los cristianos. 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo mismo que en Deuteronomio 30, 11 al 15. Sus mandamientos no son imposibles de cumplir. Todo lo contrario a lo que un pastor te enseña en la iglesia. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres demostrar amor a tu Creador? Ok, guarda sus mandamientos. 1 de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres agradar a tu Creador? Ok, guarda sus mandamientos. Y por si no te diste cuenta, no encontramos maldición en el Nuevo Testamento. Ahora, para hacer caer por tierra otra teología humana errada, vamos a ver en el próximo punto si el Mesías fue el único que pudo cumplir la ley. Vayamos al próximo punto. Cuarto punto. ¿Solamente el Mesías pudo cumplir la ley? Aunque en las iglesias no se lea, no quiere decir que no existan, pero sí hay registro bíblico de personas que guardaron la ley. Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Analicemos la palabra irreprensible con el diccionario Strong, y es el número G273, y viene del griego y es la palabra amemptos, y significa irreprensible, sin defecto. En otras palabras, estas personas guardaban la ley del Creador sin defecto, y es obvio porque la ley no es difícil de cumplir. La palabra irreprensible también se la autoadjudicó el apóstol Pablo. Filipenses 3:6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Misma palabra, mismo significado, sin defecto. Estas personas eran humanos como tú y como yo, y aún así ellos guardaban la ley sin defecto. ¿Sabes por qué? Porque la ley no es difícil de cumplir, sino que, como lo dice la palabra, está a nuestro alcance.
Con estos versículos te he demostrado que la ley en su plenitud sí pudo ser cumplida por personas como tú y como yo, porque los mandamientos no son imposibles de cumplir, sino que están al alcance de tu corazón. Bien, la base de sus predicaciones son maldición por obedecer la ley, pero como ya sabemos que eso no es cierto, entonces, ¿hay maldición o no? Acompáñame al próximo punto. Quinto punto. ¿Cuándo vienen las maldiciones? Esa pregunta es simple. Las maldiciones existen, pero te alcanzan cuando abandonas los mandamientos. Deuteronomio 28, 15 al 19. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Te das cuenta? La maldición viene solamente cuando no guardas los mandamientos y no por guardarlos como lo enseña la iglesia. Continuemos. Deuteronomio 11:28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 28:45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Eterno tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Jeremías 11:3. Y les dirás tú: así dijo el Eterno Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Dice maldito el varón que no permaneciera en el pacto, es decir, en los mandamientos. Y quizás esto no lo escuchaste nunca en tu iglesia. Estos versículos que te he citado nos aclaran que sí hay una maldición, pero esta entra en acción cuando no guardas los mandamientos. Bien, llegó el momento de examinar el versículo que la iglesia levanta como bandera para afirmar que son malditos los que guardan los mandamientos. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bueno, déjame explicarte. Aquí Pablo no está hablando de la ley del Creador dada a Moisés, sino que está hablando de los mandamientos de hombres o la tradición de los ancianos, que eran cargas difíciles de llevar e imposibles de cumplir. Pero eran eso, mandamientos de hombres. Marcos 7, 8 al 9. Pero dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Te das cuenta? Ellos ponían por encima los mandamientos o las tradiciones de hombres que los mandamientos del Creador. Por eso Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es fácil de entender, porque a lo largo del estudio te demostré que si dejas los mandamientos del Eterno, te alcanzarán las maldiciones, y que el guardar mandamientos y tradiciones de hombres, eso no es guardar la ley del Creador, y es allí cuando las maldiciones te alcanzan. Y ahora, lo peor es que ni siquiera lo leen completo. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Leyendo el versículo entero, dice que malditos son los que no permanecieren en la ley de nuestro Creador. También lo que muchos ignoran por no estudiar la palabra es que Pablo está citando a Moisés. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Lo ves? Son las mismas palabras, y esta parte no la vas a escuchar en la iglesia porque los pastores tratan de separarse de Moisés mediante las cartas de Pablo, cuando en realidad Pablo era un fariseo que se sabía todo el Tanaj de memoria, y él nunca habló en contra de Moisés ni de los profetas.
Ahora, una vez derribadas esas mentiras heréticas y con el afán de no guardar la ley, lo que hacen en las iglesias es inventar que ellos están bajo los mandamientos del Mesías, pero obviamente malinterpretan versículos que no cuadran con las escrituras. Y eso nos lleva al último punto. Sexto punto. ¿El Mesías cambió la ley? Los pastores en su ignorancia toman los siguientes versículos y enseñan que el Mesías cambió la ley. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos líderes, con el entendimiento cegado, malinterpretan estos versículos, enseñando que el Mesías vino y cambió la ley, cuando en Mateo 5:17 al 19, él fue muy claro: yo no vine a abolir ni tampoco vine a cambiar nada. Te preguntarás, ¿por qué estoy tan seguro? Te lo voy a explicar con las escrituras. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Analicemos la palabra verbo con el diccionario Strong. Es el número G3056 y viene de la palabra griega logos y significa palabra. Entonces, este versículo dice que la palabra del Creador fue hecha carne y esa palabra es nuestro Mesías. Y recuerda que la palabra del Creador permanece para siempre y no cambia. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Pensemos, si la palabra del Eterno no cambia y nuestro Mesías Yeshua es la palabra viviente del Creador, entonces no puede estar en contra de sí mismo. Y esta advertencia está en la Biblia. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que yo os ordeno. Él no podía hacer nuevos mandamientos porque la palabra lo prohíbe. El Mesías no puede ir en contra de sí mismo. Bien, algunos toman el siguiente versículo, Mateo 22:37 al 40. Yeshua le dijo: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, déjame explicarte el verdadero significado de estas palabras. Y no significan que él cambió la ley. Acuérdate que Deuteronomio 4:2 dice que nadie puede añadir ni quitar a los mandamientos. Y si nuestro Mesías Yeshua hubiera quitado o cambiado, como lo enseña la iglesia, entonces la palabra del Eterno no permanece para siempre. Analicemos. Cuando él dice que el primer mandamiento es amar a Elohim con todo nuestro corazón, es porque los primeros 5 mandamientos tratan sobre amar a nuestro Elohim. Y cuando dice que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo, es porque la segunda tabla que contiene los otros 5 mandamientos restantes tratan acerca de amar a nuestros hermanos. Recuerda que nuestro Mesías estaba hablando con un intérprete de la ley, y ese hombre jamás lo corrigió diciendo: maestro, estás equivocado, son 10 mandamientos, no 2. Este abogado de la ley jamás contradijo al Mesías, y Pablo también simplificó los últimos 5 mandamientos en uno. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Pablo hizo lo mismo, resumir la segunda tabla de los mandamientos en uno, es decir, en amar a nuestro prójimo, tal y como lo dijo el Mesías. Pero eso no quiere decir que él cambió la ley, porque nadie puede ni quitar ni agregar a los mandamientos de nuestro Creador. Bien, con estos versículos te he demostrado que nuestro Mesías no cambió la ley, porque Él es la ley, ya que Él es la palabra viviente de nuestro Creador. Hermano, deja de creerle al pastor cuando te dice que obedecer a los mandamientos es maldición o que están abolidos, porque nuestro Mesías dijo lo contrario. Eso es una gran mentira.
Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice hasta que pasen los cielos y la tierra. Y ese es un evento que está en Apocalipsis, que es al final de los tiempos. Ahora leamos el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay una advertencia para estos hombres que quebrantan los mandamientos y los enseñan, ya que ellos tendrán su paga. Pregunta: ¿tan difícil es de entender estas palabras? Bien, te he demostrado durante todo este estudio que no estamos bajo maldición por guardar la ley de nuestro Creador, sino que somos benditos y estamos en libertad. También te demostré que la ley no es difícil de cumplir y que aún sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, quiero dejarte el último versículo que a mi parecer simplifica todo este estudio. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.